Hola a todos y todas, continuando con la materia sobre bibliografía y dando una pequeña continuación a lo que fue la primera clase. El día de hoy veremos lo que es la bibliografía y los tipos de productos bibliográficos que se pueden encontrar o que se pueden generar. Para comenzar vamos a hacer un pequeño repaso sobre la bibliografía, un pequeño repaso de lo visto en la primera clase. Recordar la evolución del concepto en lo más moderno, desde Hessner en 1545, que utilizaba el término de biblioteca, tanto para referirse a una lista de libros como a los libros organizados en un local, el concepto que actualmente conocemos como biblioteca. Luego, Gabriel Naudé en 1633 utiliza por primera vez el término bibliografía para hacer referencia a la ciencia del libro y a la descripción de libros. Esto nos lleva a la ciencia de la biblioteca en Francia en la década, en el siglo de 1789, y tenemos como ejemplo a Brunet, quien utiliza la descripción de libros como el término correcto para la bibliografía. Luego tenemos en 1812 en Alemania, donde nuevamente se toma la descripción de libros como la bibliografía, y Gabriel Peignot, igualmente en 1812, por ahí nos habla de lo que es la bibliología para hacer referencia a la ciencia del libro. Recordar que el término se puede interpretar o se suele interpretar desde tres puntos de vista: la bibliografía en un lenguaje general, básicamente referirse a la bibliografía en general, la bibliografía de un documento, etc. La bibliografía como una disciplina científica de la bibliotecología, la labor de hacer bibliografías, y luego la bibliografía para referirse al producto como tal, a los repertorios bibliográficos. Estas son las tres formas o las tres maneras en que se interpreta el término bibliografía. Por acá tenemos una cita: la bibliografía presta su atención a todo tipo de literatura científica impresa sobre cualquier tema, cronología o lugar. Su objetivo es facilitar su recuperación y posibilitar la reproducción informativa de los contenidos. A grosso modo, esta es la definición de bibliografía. La bibliografía le presta atención a toda la literatura científica, no solamente impresa, que se haya hecho sobre X tema, de cualquier lugar o de cualquier momento. Ya lo veremos más adelante. Su objetivo es facilitar la recuperación y la reproducción de los contenidos. Entendiéndose entonces la bibliografía como todas las obras existentes sobre un tema o materia específico, un repertorio bibliográfico o la relación sistematizada de libros u otras publicaciones, o bien la actividad informativa de describir distintos textos. Acá tenemos esas tres interpretaciones que ya anteriormente vimos. En términos generales, todo lo existente sobre un tema, en la labor como tal de un repertorio o en la labor informativa al describir los diferentes textos. ¿Qué funciones tienen las bibliografías? Pues bien, las bibliografías nos permiten lo que es la identificación de textos, nos permite certificar la existencia a través de datos y referencias individuales de texto, su existencia. Se puede certificar a través de esto también los datos, por ejemplo, el ISBN, un código de barras que tenga el libro, el autor, el año, etc. Sirve para informar a través de la identificación de todos o parte de los textos publicados sobre un tema. La bibliografía busca recolectar todo lo que se pueda sobre un tema. En este caso nos sirve para informar sobre lo que está publicado sobre ese tema. Ayuda al incremento del acervo bibliográfico, ya que complementa los procesos de adquisición y acceso. Al existir una bibliografía, por ejemplo nacional, que ya más adelante veremos, una biblioteca puede consultar esta bibliografía y darse cuenta de qué documentos tiene y a qué documentos puede acceder si no los tuviera, para poder adquirirlos, ya sea que estén de formato libre, en una base de datos, etc. Entonces ayudan a incrementar el acervo. Ayudan también a los procesos técnicos, ya que facilita el proceso de catalogación y clasificación de las obras, ya que por la descripción que se hace de la obra, los datos se presentan de una forma más accesible.
por decirlo de otra manera, facilitando recuperar autor, título, materias, resumen, etc. Como fuente de consulta, ayuda en el apoyo del proceso de circulación y préstamo al poder consultarse la bibliografía para saber qué libros, sobre qué temas en específico se han publicado. Lo que nos lleva a referencia, que puede ser utilizado como una lista selectiva de temas, una lista específica de temas. Ahora bien, estas dos últimas, veámoslas de nuevo, lo que son las fuentes de consulta y las referencias, nos lleva mucho también a los catálogos. ¿Qué es un catálogo? Un catálogo es un inventario total o parcial de los fondos depositados en un lugar concreto. Sus funciones son también la identificación y la información, al igual que las bibliografías. Pero su objetivo fundamental es la localización de los documentos. Así pues, identificación, información y sobre todo localización son las funciones para las que podemos utilizar un catálogo. Ahí radica la diferencia entre la bibliografía y el catálogo. La bibliografía nos funciona para identificar e informarnos sobre el acervo, sobre lo que hay, sobre X tema. Caso contrario del catálogo, que a esas dos se le suma la localización. El catálogo nos dice dónde se localiza el documento, ya sea en el estante, en una base de datos, en un repositorio, etc. Ahora bien, repertorios versus catálogos, este cuadro también lo vimos en la primera semana. Vamos a repasarlo rápidamente. Un catálogo es el registro del fondo de una biblioteca, mientras que un repertorio es el registro de los documentos sobre diferentes catálogos o colecciones de bibliotecas, sobre temas en específico. El catálogo sirve para localizar un libro. El repertorio se refiere al lugar donde se puede localizar el documento, la información. El catálogo tiene el registro de unidades documentales físicas, o sea, tiene números de ítems, cuántos ítems hay, mientras que el repertorio lo que hace es incluir unidades documentales físicas, aisladas o completas, etc. Simplemente decirnos que existen, no nos dice cuántos existen o cuántos tenemos en una biblioteca. El catálogo, la única limitación son los fondos de la biblioteca. El repertorio bibliográfico puede ser completa o selectiva, ya veremos más adelante cómo se dividen los repertorios bibliográficos, las bibliografías, y cómo estos pueden incluir diferentes temas y no se limitan, o cuesta mucho limitarlos. El catálogo da servicio a una biblioteca a cualquier usuario, mientras que el repertorio bibliográfico se hace o por solicitud o se crean a través de las necesidades de un grupo de usuario, una agencia de ISBN, una agencia bibliográfica, etc. Ahora bien, los tipos de productos, los tipos de bibliografías que podemos encontrar. Podemos encontrar bibliografías por su amplitud o por la amplitud del contenido que tiene. Se delimitan según la o las materias en las que se centre el producto. Pueden ser generales, incluyendo obras sobre cualquier tema o materia, y especializadas, incluyendo solamente obras de un tema o materia, así como de sus campos relacionados. Estas son comunes, ya que son las temáticas, por así decirlo. Entonces nos incluyen los libros o documentos que tengamos en una biblioteca sobre X tema. Se delimita a partir de la materia de la que se haya generado. Tenemos productos por su que se crean a partir de su naturaleza, los cuales no se limitan según la temática, sino por los tipos de documentos que incluyen: libros, videos, revistas, entre otros. Pueden ser generales o especializadas y pueden darse de forma jerárquica. Por la naturaleza del documento podemos tener repertorios bibliográficos sobre libros, sobre revistas, sobre una biblioteca, sobre una persona, una biobibliografía, etc. Pueden ser generales o especializadas. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos el repertorio bibliográfico de los videos de la Biblioteca Pública de Montes de Oca. Van a haber videos sobre múltiples temas. O puede ser especializada el repertorio bibliográfico de los videos sobre naturaleza de la Biblioteca Pública de Montes de Oca. Se puede dar de forma jerárquica, es decir, puede irse
dando temas jerárquicos, se puede ir a hacer por la jerarquía, por ejemplo, no sé, por número, tenemos más libros, entonces empezamos con los libros, tenemos luego más revistas, entonces ponemos las revistas luego y se puede ir jerarquizando de esa forma.